buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a donde sea que se encuentren. La escuela Causa y Pacha congrega a muchas personas, culturas, visiones, experiencias y especialmente maestrías. Y en el marco de compartir estas maestrías es que estamos llevando a cabo una serie de entrevistas. Yo soy Susan F. Figueroa y el día de hoy voy a tener el placer de entrevistar a Sónico. Pero antes de darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, quisiera platicarles algo sobre él. Sónico Guaira es el nombre espiritual de nuestro invitado y significa sonido del viento. Si ustedes no han escuchado su música, la necesitan escuchar para saber qué nombre tan adecuado. De verdad es bellísima. Él se describe a sí mismo como un padre, artista, músico y visionario, recorriendo el camino sagrado del sabio humano. Es maestro y estudiante de la magia, de la conciencia indígena, de las plantas sagradas y el chamanismo. Es un mentor y guardián del espacio sagrado para la sanación, que por cierto tiene 2 proyectos por ahí, y la transformación intencional. Sónico, nos vas a tener que explicar qué es la transformación intencional y es creador también de la experiencia llamada el mapa del corazón, que es un camino visionario para el autoempoderamiento y desarrollo colectivo. La misión de Sónico es contribuir al despertar espiritual de la humanidad, manifestando la conciencia indígena galáctica de la Tierra. Yo no sé, amigos, pero cuando yo escuché conciencia indígena galáctica, yo dije, ¿cómo? Conciencia yo entiendo que es el conocimiento de la propia existencia. Indígena, persona que es una habitante nativa de un país. Y galáctica está relacionado con galaxia, que es una galaxia, es una agrupación de estrellas, cuerpos celestes y materia cósmica que está concentrada y constituye la unidad en el universo. Va a ser muy interesante saber qué es esto y cómo nos ayuda. Sónico nos ofrece, a través de unirnos a su tribu visionaria, ayudarnos a conectarnos con nuestro propósito y ganar confianza en nuestros dones para co-crear un mejor futuro para nosotros, nuestras familias y el mundo. Para los que no me conocen, yo soy terapeuta, soy coach y soy instructora. Y a lo largo de mi vida me he dado cuenta que existen 3 tipos de persona referente a la misión de vida. Yo siento que hay una persona que vive y muere sin saber cuál es su misión de vida. El segundo tipo de personas son aquellas que conocen que existe una misión de vida, pero no la ejecutan, nunca la encuentran y siempre se encuentran medios perdidos en la vida. Y lo tercero, que lamentablemente es la minoría, es aquella persona que descubre su misión de vida y la ejecuta. ¿Por qué es tan importante tener una misión de vida? Porque eso nos da un sentido, nos da un camino, nos permite tener metas, ir más allá. Dice un adagio chino, no sé si lo conozcas, Sónico, que cuando un barco no tiene un destino fijado, ningún viento le es favorable. Significa que si ustedes, amigos, no saben a dónde van, les tengo una mala noticia. Ya llegaron. Por eso es tan interesante lo que vamos a ver hoy con Sónico, porque él nos va a ayudar a saber qué es esto, cómo nos ayuda en nuestro día a día. Sónico ha creado varias experiencias y herramientas para ayudarnos, como el retiro virtual llamado El Poder de una Semilla. Sónico, qué hermosos nombres escoges. Yo sé que es tu conexión con lo que hay allá arriba, pero si el nombre es lindo, me imagino el contenido. O el taller de música medicinal del cacao. Y ha sido, para fortuna nuestra, alumno de la escuela Causa y Pacha desde el 2020. Sin mayor preámbulo, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Sónico Guaira. ¿Cómo estás, Sónico? Hola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por invitarme, por estar en este espacio, abrir este espacio. Un saludo a todas las personas que nos están mirando, que nos están escuchando. Y gracias por esta introducción. Qué bonito. Gracias. Oye, pues comencemos por el principio, Sónico. ¿Qué es la conciencia indígena galáctica? Cuéntanos. La conciencia indígena galáctica es un, digamos, un título Ajá, que surgió después de una meditación.
una meditación, una experiencia que tuve, Ujú. meditativa, trascendental, que es una combinación de diferentes conceptos que podrían parecer separados, pero al abrir nuestra percepción, empezamos a ver que, bueno, nada es separado, nada está separado de nada. Perdón, Y pero sí podría parecer como contradictorio. Indígena y galáctico, ¿no? Nos vamos de una identificación a una globalización. ¿Por qué el nombre? ¿Qué es lo que nos dice el nombre? exacto, o sea, pueden que verse separados, pero no lo están. Ahora, ¿por qué están separados? Y ahí es donde viene la meditación, donde esta realización que tuve viene. Este concepto de la conciencia indígena galáctica vino después de observar eh, la percepción limitada que muchos humanos podemos tener debido a nuestro condicionamiento social. Ujú, Si nosotros miramos la historia de la humanidad, digamos, desde que la conocemos, bueno, podemos mirar en el pasado, estábamos divididos en tribus y en las tribus eran la composición de familias y clanes ujú, y que también formaban naciones. Después, posteriormente, esas naciones empezaron a delimitar sus territorios así es. y posteriormente se convirtieron en países y empezamos a conocer los continentes, pero aún así esa visión del mundo es una visión un poco limitada a este mundo. O sea, Ajá, esta cosmovisión viene de una percepción limitada. Yo podría decir, also, también producto de las enseñanzas religiosas que vienen de una historia de la creación, ujú, ¿no? Del mundo, sí. que empezó con dos humanos. Y, bueno, esta, La historia del Génesis, ¿no? la De la historia del Biblia. Génesis de la Biblia, Ujú, exactamente. Pero son interpretaciones que le hemos venido dando a través de cómo hemos venido desarrollando esta sociedad moderna. Porque, ¿qué pasa? Que en mis experiencias y como viene, yo tuve la oportunidad de conocer y vivir un poco de tiempo con personas indígenas en Canadá, donde yo vivo actualmente. Yo soy originario de Ecuador, pero vivo en Canadá ya por 17 inviernos. ajá, Entonces, esa oportunidad de tener, de conocer historias de tradición oral que ujú, no concuerdan con las historias de los escolares, las historias de los antropólogos. claro. Porque, ¿qué pasa? Que los antropólogos, los historiadores, los escolares, o sea, tienen una percepción que está basada en la realidad como la hemos venido desarrollando en esta sociedad moderna, que viene de, de Babilonia, que viene de Roma, que viene de, de Sí, Europa. ajá, ¿Y qué pasa? Que las historias de las se han venido pasando de tradición oral pueden separarse, pueden ser muy contradictorias a esa manera de percibir el mundo. así es. Entonces, mirando para allá atrás y mirando todo eso, un ejemplo, la tradición de la cultura maya. La Ujú, cultura maya, pues, exploradores del universo, cosmos. ajá, Desde su cosmovisión, ellos se dedicaron a mirar las estrellas, a medir el tiempo de una manera intuitiva y esa, bastante trascendental. así es. Imagínate qué tipo de conciencia para hacer eso. Entonces, yo te voy a contar un poquito así a cómo llegué a este tema, pero contándote esta historia Ah, de eh, tradición oral que yo recibí acá ajá, y cómo se une todo eso. Porque cuando yo recibí esta historia, ¿no? Veníamos hablando, me decía este jefe indígena, me decía, los humanos somos todos iguales, decía. No hay ninguna diferencia. El color de la piel es una de las menores diferencias que podemos tener. O sea, y eso es no. una reacción al sol dependiendo de la historia donde hayas vivido, ¿no? Pero
La única diferencia, dice, que sí es verdadera y real, está en el tipo de la sangre. Existen 4 tipos de sangre que son totalmente diferentes. Entonces, en este tipo de historia, mira, que fíjate que viene de esta cultura indígena, dice que en los primeros humanos eran humanos de tipo O. Esa es el tipo de sangre más común en el planeta. Así Este es, tipo O dice que son los humanos originarios del planeta, así que, es. que evolucionaron, que han venido evolucionando con el planeta, que están aquí por ya miles, y quizás millones de años. Ujú, Entonces, en algún momento de las estrellas, dice, llegaron otra, otra raza así de tipo A. ok, Esta raza de tipo A trajeron con ellos tienen dos antígenos, decía, que ujú, o sea, ya eso ya le hacía de una manera diferente de esta otra sangre y que, o sea, en cierta manera ya traían ciertos, como digamos, problemas para acostumbrarse a este planeta. ok, Pero empezaron a mirar que, bueno, la sangre O puede beneficiar a cualquier otro tipo de sangre, puede beneficiar, así pero una gota de sangre de otro tipo a un O lo puede matar. Entonces es una cuestión así. Pero bueno, dice que este tipo A trajeron una nueva conciencia al planeta. O sea, la primera conciencia de humanos que vivían aquí, humanos que vivían básicamente como los animales del planeta, en esa conexión claro. eh, colectiva con la Tierra, tenían un tipo de telepatía, muy conectados a la naturaleza. Los de tipo A llegaron y ellos trajeron la conciencia de las matemáticas, de la geometría, y dicen que ellos construyeron las pirámides. Otro dato curioso que me compartió de su historia es que ellos necesitaban como traer su propia comida, entonces ellos trajeron el maíz, o sea, ¿no? Dato curioso. Y, Ajá. y- y antes de continuar, para las personas que nos están viendo, para ti, les voy a decir, por favor, no me crean nada, pero escuchen con su corazón antes de seguir con estas historias. Oye, perdón que te pero fíjate que cómo coincide la historia, no sé de qué cultura sea, con la evolución del hombre, porque la explicación que tenemos desde la ciencia de los tipos de sangre, tienes razón, la primera fue la O, se dividió en O positiva y O negativa, siendo la positiva la más importante, o sea, la más numerosa, pero cuando empieza la A y cuando empieza la B, son mutaciones, porque los antígenos tienen que ver con cómo tú reaccionas al medio ambiente. Y es cuando ese hombre de las cavernas se enfrenta con circunstancias muy adversas, como es el frío, así del norte, que empiezan a crear otro tipo de sangre. Eso ya está investigado y ya está confirmado. Qué lindo, ¿no? Puede ser, pero ahí de donde vienen estas historias, por ejemplo, pueden contradecir, o sea, estas confirmaciones. O sea, porque aquí el dato curioso, ¿no? Por eso también yo les digo, no me crean, pero el dato curioso de esta historia es que estas son semillas de las estrellas. Vienen, o sea, no son originarias de este planeta. Ujú, Entonces, trajeron las matemáticas, esto para poder contribuir con la conciencia que se está formando aquí en este planeta, esa conciencia humana que es un experimento hermoso, digamos, en el universo, yo lo podría decir ujú. así. Después llegaron el tipo B. El tipo B, ellos llegaron con otro tipo de conciencia y ellos trajeron la conciencia del comercio. Entonces, ellos fueron los que tuvieron esta cuestión de usar una moneda para poder intercambiar cosas Ujú. y Para facilitar los trueques en ese momento. exacto. Y entonces estos llegaron, había el tipo A, tipo B, tipo O, y posteriormente llegaron los de tipo AB. Entonces estos de tipo AB trajeron la conciencia de la competencia, trajeron la competencia la conciencia de la monarquía, de esa digamos, de ese sistema de Forma de pirámide. organización social. Ajá. Ujú. Pero organización social de la manera de pirámide, donde hay uno
que está arriba. Entonces ahí Así vienen las monarquías, de ahí vienen todo eso. es. Entonces se dice, ¿no? De acuerdo a esta historia, él me decía, por eso se habla de los de sangre azul, dice. Y por eso es que ellos no, su sangre azul era de no mezclarse con otros, porque ellos, o sea, tenían estos conocimientos, entonces sabían, ¿no? Ujú. Ahora, estas historias, bueno, puede ser una bonita historia que te hace pensar. Y a mí efectivamente me hizo pensar y a raíz de eso en mis experiencias, en una, ya te digo, una experiencia meditativa, trascendental con plantas de medicina, es donde viene así el concepto. Porque, mira, justo en ese tiempo y con estas personas con las que yo estaba viviendo, con estos eh, indígenas de este lugar, Ujú. ellos fueron declarados extintos aquí en Canadá. Y entonces han tenido una cuestión de pues, pelea, vamos a ponerlo por decirlo así, una pelea muy ardua de buscar reconocimiento, porque como personas extintas no existen, Ok. ¿me entiendes? Entonces no tienen Y eso es acceso a ciertos lo más horrible que le beneficios. puede suceder al cerebro humano y a la persona. Entonces ellos han venido pues tratando de como digamos, hacer que eso suceda, que sean reconocidos, de que, o sea, Ujú. la gente de aquí sepa que ellos existen. Exacto. Entonces, yo llegué a un momento, digamos, como cúspide de su campaña, porque ellos ya en 1956, ya ahí es cuando fueron declarados extintos. Por mucho tiempo, la gente de este lugar donde vivo no sabían quién eran los indígenas de aquí, Ok. pero ellos estaban en lugares poquitos, una historia larga, pero Ujú. entonces, a raíz de eso y de esta situación de ellos exponer quiénes son, ¿qué pasa? Que aquí en Canadá, este tipo, las personas que las conocemos como indígenas no hicieron tratados, no pelearon guerras, no rindieron su territorio en ningún momento. Ujú. Entonces, eh, en cierta manera, por eso aquí les llaman First Nations, las primeras naciones, tienen ese reconocimiento en cierta manera como nación todavía que están acá. Pero aún así, esa pelea que han tenido ha sido muy ardua. Entonces, yo como en ese entonces yo llegué y quería colaborar también con su causa. Ujú. Entonces, en esta ceremonia, pensando en estas historias, pensando en esta situación en la que ellos estaban, yo Ujú. veía, o sea, qué cosa más curiosa esto de la división, ¿no? Esto que hemos venido, esta manera moderna de la sociedad que hemos tenido de conquistar y dividir, ¿no? Dividir para conquistar, digámoslo así. Así es. Entonces, por eso es que nos hemos dividido en razas, nos hemos dividido en géneros, nos hemos dividido en religiones, nos hemos dividido En en, naciones. en naciones, porque, o sea, esos yo te digo, de la manera que contaba esta historia, estos que llegaron al final, estos Ujú. tipo AB, con esta conciencia de competencia, de monarquía, eh, como le dice, bueno, ellos son los que realmente han dado la forma del mundo como está ahora. O sea, todavía están en control, Claro. decía, lo que decía. Entonces, yo me preguntaba, pero qué cosa, ¿no? Qué bien hecho esa, plantado eso. Lo creemos creado Claro. así. Estamos divididos, somos separados, somos diferentes Claro. y por eso se ve muy difícil esa de unirse. Entonces en esta meditación así yo lo miraba. Primero, conciencia. Yo decía, ¿qué quiere decir conciencia? Entonces, para mí, conciencia es una manera de mirar a la realidad desde un punto de vista despierto, neutral. Ujú. eh, yo, desde que vivo en Canadá, se me olvidó un poquito, digamos, del español. Entonces, me- hay un concepto en inglés que dice the awareness of being aware. O sea, Ajá. es como Estar conscientes que eres inconsciente o consciente. no, eso, la conciencia, es que para no redundar, no usar la misma conciencia, pues tengo problemas. Pero la conciencia es estar consciente de que estás consciente. O Claro. sea, así redunda, pero vamos a usar así para que.
Oye, perdón, Entonces, Tónico, pero eso qué importante es, porque precisamente el que no seamos conscientes de lo que está pasando en nuestra vida, de por qué hacemos las cosas, de por qué nos dividimos, por qué juzgamos, por qué señalamos, es lo que hace que el mundo se conforme de esta forma. Entonces, cuando tú dices, oye, lo primero que quiero hacer es que sean conscientes de quiénes son, de que vean qué están haciendo, pues ese es el primer salto cuántico de un cambio de la sociedad, de la persona, de la familia. Qué interesante, ¿no? Es el primer paso de la conciencia. exacto, exactamente, eso era empezar a mirar, porque ya como sociedades y todo eso, o sea, todo lo que ha pasado, mira, en todo el continente, esta parte de último que ha pasado de la colonización, de la conquista, todo esto, estas últimas guerras que han pasado para acá, pues han sido solo consecuencias de algo que ya ha pasado más antes, ¿no? Eso es lo que les pasó aquí en este continente americano a nosotros, les pasó a los europeos antes. Sí, Entonces, claro, por eso con es los como romanos, una con los enfermedad que se egipcios, ha venido transmitiendo a las través de generaciones, ¿no? De esto, de suponer que está bien el conquistar, conquistar. el imponerse, el que, el que yo, vas a estar mejor si lo haces de mi manera, entonces, pero si no estás de acuerdo, te someto, ¿no? Así es como, digámoslo así, Siempre ha sido la historia de la humanidad. cierta historia, pero es que ahí está, eso es lo que yo voy. Cuando empezamos a escuchar la historia de los pueblos indígenas, es Ujú, diferente. claro. Entonces, es diferente. Lo que pasa es que también venimos de una concepción de que, mira, a los que les llamábamos indígenas, a los que los conocemos como indígenas, no Ujú. hasta hace mucho no se los consideraba humanos. Esa era la manera, imagínate, así fue como se logró conquistar y tomar, justificar, digamos, el tomar sus tierras. Es decir, bueno, Sí. pues si ni siquiera son humanos. Fíjate, Entonces, Tónico, perdón que te interrumpa, es que ahorita me haces hilar muchas ideas. Ahí estoy leyendo un libro que se llama Érase una vez México, donde cuentan la historia de mi país desde el estrecho de Bering, desde el cavernícola hasta el 2000, ¿ok? Y ahí hay un tratado donde dice que en 1500 fuimos conquistados en 1592 por Hernán Cortés, pero en 1605 existe un tratado donde los jesuitas le dicen al rey que los indígenas sí son personas. O sea, cuando yo leí eso, nunca había sabido que cuando fuimos conquistados, trataban como animales a los nativos y pasaron 100 años para que la corona española dijera, ah, ok, sí son personas, tienen derecho a casarse, a tener propiedades, a... ¿Cómo crees? O sea, qué fíjate que acá en impresionante. Norteamérica, o sea, un poco después, porque mira, en todo, desde Centroamérica a Sudamérica, son un poco más de 500 años, casi 600 años. Claro, Acá son apenas unos 200 años de que llegaron los ingleses. Entonces, wow. o sea, sus heridas están más frescas y todo eso. Pero, o sea, pero sígueme aquí, no, la idea no es estar ahí, sino que cómo se desarrolló esto de la conciencia indígena galáctica, ¿verdad? Entonces, eso de la parte de indígena, ¿no? Conciencia, de ser consciente de estar consciente. Indígena. Ahí es donde veía, ay, qué manera de separar, yo decía con esa palabra. O sea, y una de las maneras de separar es pues hacerle creer a las personas, o sea, hacerles orgullosas a las personas. Entonces, por ejemplo, si yo te digo, sé orgullosa de ser mexicana, por Se ejemplo, llama pues ya, nacionalismo. como, entonces, pues sí, mexicano, o ecuatoriano, o peruano, o argentino, o separado. Pero Sí. asimismo, indígena. Ya, pues, imagínate, todavía esa separación de no son humanos. Hay un poeta Lakota que ya falleció contemporáneo que se llama John Trudell, Ujú. eh, que él tiene un escrito que dice cuando Colón llegó, y es interesante, aquí en inglés le dicen Christopher Columbus, le Columbus. dicen. Cuando Columbus llegó, dice acá, nos preguntó, ¿quiénes son ustedes?
Y, y sigue. Y a pesar de que hizo esa pregunta, nunca nos vieron como indios, nos vieron como rebeldes, nos vieron como salvajes, nos vieron como animales, todo menos como humanos. Pero la respuesta que ellos recibieron, ¿quiénes son ustedes? Nosotros somos los seres humanos. Ahora, si tú te das cuenta en cada lengua indígena, cuando tú le dices, por ejemplo, aquí en esta lengua de aquí de los Senaiks, ellos se dicen Skalog. Este es como se identifican a ellos. Y dicen Inchaken Skalog, que quiere decir yo soy un humano. Ok. ¿Sí? Ajá, Por ejemplo, en, ah, en los Andes, Runa quiere decir humano. Y ajá, así se identifica, yo soy un Runa, yo soy un humano. exacto. Yo pienso ahí en México, he escuchado, creo que son los Anáhuac, creo que se llama. Eh, ¿De qué mm, cultura? Se me pasó, pero cada cultura tiene su manera de identificarse, dice yo soy un humano, Ajá, ¿ya? Pero actualmente seguimos divididos, entonces ahí está indígena. Ahora, ¿qué pasa? Que es muy delicado utilizar ese término, pero yo, o sea, yo quise tomar ese término para primero sanarlo, para transformarlo, transmutarlo, porque imagínate, la persona indígena, actualmente este es un tema que es político para dividir y actualmente la definición de un indígena en la manera, digamos, común es que son personas de piel oscura que viven en la selva o que viven en una reservación. Si no cumples con esos requisitos, no eres indígena. Entonces, de esa manera, ya la mayoría del planeta no son indígenas. Son muy pocos. ¿Qué pasa? Que el 80% de la biodiversidad del planeta está al cuidado de el 10% de los humanos, que son los indígenas. claro, Imagínate, es una desproporción, pero claro, ¿por qué? Porque eso, la conciencia indígena, ahora unimos esas dos palabras, la conciencia indígena es una conciencia de saber que estamos conectados a la madre tierra, de que la madre tierra es nuestra fuente de vida, de que sin la tierra no podemos vivir, entonces no existe nada más importante que cuidar de la tierra, porque al cuidar la tierra me estoy cuidando a mí mismo, le estoy cuidando a mi familia, estoy asegurando la vida para las futuras generaciones. Esa es la conciencia indígena. claro. Y perdón, y por eso precisamente es que ellos se guiaban en sus calendarios por la observación de la traslación, la rotación, que no tiene nada que ver con el calendario gregoriano que ahora usamos, ¿no? Ujú, O sea, los días eran de 28, los meses eran de 28 días. ¿Por qué? Pues porque era el periodo de la luna, el ciclo de la luna. En las cuatro estaciones era una se cosechaba, otra se cultivaba, porque o sea, estaban muy conectados con la madre tierra. Tienes razón, y eso en toda la antigüedad se da lo mismo. exacto. Y en todo el mundo tiene así esa conexión. Eso es lo bonito cuando miras la simbología, ¿no? Y puedes ver, por medio de simbología, hay símbolos que se encuentran en culturas que están en lados opuestos del mundo, Así pero es. están, porque Exacto. ese lenguaje de simbología es un lenguaje avanzado, un lenguaje alto, de alta conciencia. Sí, Entonces, ya vamos ahí avanzando, esta conciencia indígena. Pero ¿qué pasa? Porque esa palabra indígena, nada más eh, el significado, si tú vas al diccionario, la palabra indígena significa que naciste en un lugar. Es un sinónimo de nativo, así es. ¿no? Quiere decir que perteneces a un lugar. Ujú. Entonces, ahí mira, una de las primeras epifanías que vino en esta meditación trascendental que venía es que eso me hace un indígena de la madre tierra, porque yo nací en la madre tierra, porque yo pertenezco a la madre tierra. Entonces, de repente fue como o sea, ya no estoy dividido a nadie, Así ya no es. soy diferente de nadie, a menos que haya nacido fuera del planeta. Bueno, ya ahí sí estamos hablando de indígenas de diferentes partes, pero Claro. si no, somos indígenas de la madre tierra. Entonces, ahí empecé ya a mirar, esto puede ser algo que nos unifica.
Pero ahí viene ya el último componente, la palabra galáctica. Como decías, me gustaba tu explicación en comienzo, la parte de la galaxia, una manera de unidad, conocer una medida de Unidad del unidad del universo. universo, ¿no? Donde una galaxia en términos de la percepción humana es gigantesco, o sea, es inimaginable la extensión de una galaxia. Y aún así, hoy tenemos la capacidad de tomar, hay una fotografía del universo, ¿no? Este telescopio Hubble que toma fotografías de diferentes galaxias y tiene esta percepción del universo donde nuestra galaxia es un puntito. O sea, imagínate, si esta galaxia que es tan gigantescamente enorme, es un puntito en relación del universo. Imagínate l- el- la capacidad de comprender eso. O sea, no se puede. No se puede. Fíjate, Sónico, que estaba investigando sobre el tema precisamente porque me llamó mucho la atención. Y cuando vi lo de la galaxia, dicen, la planeta Tierra pertenece a la Vía Láctea, así se llama nuestra galaxia. Y ese puntito que tú dices tiene 400,000 objetos materiales, planetas, material cósmico. O sea, es inmenso la galaxia de la Vía Láctea. Ahora, viéndolo en el universo, ese puntito, wow. O sea, es donde la física Exacto. cuántica entra para explicarnos muchas cosas. Ahora, de ese puntito, y ahí es donde viene, por ejemplo, como decía, nuestra percepción de la realidad sido formada de acuerdo a los programas que hemos tenido. Tenemos este programa, hubo esta campaña durante todo el mundo, ¿no? Que se llamaban las cruzadas, de ir por todo el mundo Imponiendo. imponiendo este programa, esta manera de ver el mundo, ¿no? Y borrando todo lo demás que no está de acuerdo. O sea, Así no es, importa, ¿qué importa? Si puede ser, esa cultura está bonita, avanzada, no importa, quítala, porque no está de acuerdo con el programa. así es. Entonces, bueno, qué bonito llegar a esta parte cuando ya vamos a la parte galáctica, donde para mí es abrir un nivel de percepción, porque imagínate qué, eh, digamos, qué arrogante la manera de ver la realidad, de que en este universo tan gigante que no se puede ni comprender en una mente humana, Ujú, que este planeta sea el único que tiene vida inteligente. ujú. Imagínate. Sí. Como, perdón, como decía una película, sería un desperdicio de demasiado espacio, ¿no? O sea, pero ahora, para los seres que ya van abriendo, las personas que ya van abriendo su conciencia, ya van expandiendo, ya van sintiendo. Fíjate los tipos de conciencia que existen, ¿no? Tenemos la conciencia que vive en el mundo espiritual, que es ya, otro tema, ¿no? Que está Claro, todo está tejido. claro. Y tenemos las conciencias que tenemos nosotros, conocemos que están en el mundo material. Ujú, Entonces ya se expande, se expande. Pero ahora mira, esta es la parte de la conciencia indígena galáctica. Ahora galáctica, cuando ya vemos nosotros, yo por ejemplo, yo no voy a decir que existen o que no existen seres extraterrestres. No, no quiero asumir ni nada. Pero en mi corazón yo siento que existen otros tipos de conciencia ujú, de muchos niveles en el universo. ujú, Entonces, para mí, este experimento que es la madre tierra es ujú, como la materialización de todos los otros tipos de conciencia que existen en el universo. ujú. Para poder entrar a este planeta, lo tienes que hacer a través de un cuerpo físico. Ahí es donde empieza el juego, ¿no? Yo quiero, como conciencia, yo quiero ir a la Tierra, pero para poder ir ahí, o sea, y experimentarla, tengo que encontrar un cuerpo físico. Así es. Entonces, ya cuando te empiezas a abrir la percepción así, entonces, para mí, entonces ya es una cultura galáctica. Ya Ok. empiezas, cuando ya hablamos de cultura, ¿no? Porque ya Ajá. nos vemos a todos los seres de la Tierra como
Mira, para mí este fue y la imagen visual que vino en esa meditación. Es que nosotros estamos viajando a través del tiempo y el espacio en una nave espacial que se llama Tierra. Esta es una nave espacial que Claro, está viajando a través del tiempo y el espacio. así es. Ya, si te Y pones a perdón, pensar y los como, mayas dejaron un dibujo sobre eso. En Oaxaca, en Monte Albán, dejaron esa historia. Qué interesante. entonces ahí ya pones las tres palabras y es ese concepto. Entonces para mí yo soy muy apasionado de compartir esto en mis círculos, en compartir, porque ahora aquí viene la pieza, el por qué y cómo se integra con la parte del comienzo de mi historia, con la gente indígena de aquí de Canadá y todo eso. Porque mira, en estos procesos de querer ser reconocidos, digamos, por el país de Canadá y este país que es muy interesante porque es uno de los países más jóvenes del planeta. Ok, eso no lo Ujú. sabía. O sea, fundado no tan antiguo como otros países. Ujú. Que imagínate qué pasó, los europeos fueron a Norteamérica y entonces ahí se independizaron de En México. Inglaterra, Ajá, formaron Estados Unidos y las colonias, las personas que todavía seguían unidas a Inglaterra, pues vinieron al norte. Por eso aquí, ok. por ejemplo, la provincia donde yo vivo se llama British Columbia, la Columbia Británica, Ajá, que todavía están conectados. Pero bueno. ok. Por eso mismo es que, en cierta manera, legalmente, digámoslo así, lo que sucede aquí no tiene sentido. O sea, por cuestiones, y eso para mí, yo sin querer, mira, yo no estuve buscando aprender esas cosas, pero Ujú, por asociación y por estar conectado con esta cultura de aquí, que al mismo tiempo me empezó a enseñar muchas cosas, que yo he venido buscando en el camino espiritual. Como tú me decías al comienzo, introducías mi biografía, yo considero yo estoy caminando el sendero de la sabiduría. ujú. Y es aprender nada más a cultivarme a mí mismo, a cultivarme a mí mismo. Fíjate, Sónico, que a mí me llama mucho la atención porque la mayoría de las personas siempre hacen divisiones, como tú bien lo haces, tú bien lo dijiste. Si yo soy espiritual, entonces no soy de una vida común, ¿no? O sea, entonces no me caso, entonces no tengo hijos, entonces no tengo casa, entonces no tengo carro. Y es una idea equivocada. Cuando, cuando platicamos de estos temas y tú comentas, es que yo estoy seguro que desde mi corazón es esto, quiero decirte que la ciencia está tan avanzada que ya respalda lo que tú acabas de decir. Y para aquellas personas o nuestros amigos que crean que es como un tema desconectado de una realidad, les quiero dar dos datos. Lo primero es, en la Edad Media pensaban que el mundo era plano y estaba loco quien dijera que no. Y la historia nos cuenta que cuando Colón zarpa con sus tres carabelas, le dicen, te vas a caer del mundo. Y entonces él dice, no, no me voy a caer. Y con todo el miedo, él demuestra que el mundo no era redondo. Y entonces nos damos cuenta, cuando tú dices, yo no estoy seguro si existen extraterrestres o no, oye, espera, lo que pasa es que yo siempre lo digo con la ciencia, lo que la ciencia ha descubierto hasta hoy es X, pero eso no significa el final, no significa que sea Z. Entonces, esto que tú nos planteas de la conciencia indígena galáctica responde también a la pregunta, ¿dónde estabas tú antes de nacer? ¿Y a dónde te vas tú cuando te mueres? Y la ciencia ya lo responde. Sónico, tú eres energía. Y la energía está confirmado que no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, lo que tú acabas de comentar tiene todo el sentido. ¿No? Y como se viene ya uniendo, ¿no? Te decía en la parte del comienzo de la historia, esta pelea de reconocimiento que tiene la gente indígena acá todavía, de poder asumir, existir, digamos, como seres autónomos, porque eso es lo que pasó en Norteamérica, ni mejor ni peor que en Sudamérica, pero eh,
ellos decidieron quitarles a todos los niños de repente, ¿no? Y ponerlos en escuelas residenciales donde les prohibieron hablar su lengua, donde muchos murieron y cosas así, ¿no? Entonces, esa herida está bien fresca. Y yo como ya testigo y estando aquí queriendo, yo cuando llegué acá a Canadá, yo venía todo muy activista, digámoslo así, como medio, todavía más, un poco más joven todavía. Entonces yo, no, es que vamos a apoyar esta causa. Y, Bien luchador. un poco. Y ahí Ujú. es donde, ¿qué pasa? Que hay un documento que se ha estado intentando usar, que es la proclamación de los derechos de los indígenas de la Madre Tierra, de las Naciones Unidas. Ok. Que los recomiendo a todos los que nos están viendo. Es facilito, lo pones en el Google y te sale el documento completo, lo puedes leer. Wow. Entonces, en ese documento, es un documento hermoso, donde pues asegura el- 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 la autonomía de los pueblos indígenas. Ahí en este mismo documento te dice, ¿qué hace una persona indígena? En ese documento te dice, te hace indígena que tú te reconozcas como indígena. Nada más, nada más. Entonces, pero mira, ¿qué pasa? Que si yo en esta visión, yo decía, mira, este mundo moderno está intentando erradicar la conciencia indígena. Porque, mira, está así por medio de la violencia, por medio de el sometimiento, por medio de la indoctrinación, quieren pues desaparecer todos estos saberes, estas maneras diferentes de ver el mundo, porque para hacerlo uno solo, así como una sola visión. Y por ese mismo hecho, imagínate, estamos destruyendo cada vez más algo valioso. Y entonces, como te decía, el 80% de la biodiversidad está siendo cuidada por una minoría ahora, reconocida como los indígenas. Son una minoría en comparación al mundo. Entonces, para mí, eso fue el ajá en esa meditación, en esa meditación trascendental. Ahí está cómo nos podemos unir. Si empezamos, y por eso yo soy apasionado así, si más personas empiezan a reconocerse como indígenas de la madre tierra, no como indígenas de Mexicanos, México, peruanos. sino indígenas de la madre tierra, porque fíjate, ahora estamos ya creando una cultura, yo le veo así, una cultura indígena moderna con gente de todos los colores. Eso ha sido lo que a mí me ha inspirado en mi caminar. Dos profecías. Una es la profecía del águila, el cóndor y el quetzal, y la otra es Ajá, la profecía de los guardianes del arco iris, los guerreros del arco iris. ajá. Esta profecía habla de que gente de todos los colores va a llegar un momento que gente de todos los colores, de todas las razas, todas las creencias van a reunirse alrededor del árbol de la vida. Y que Wow. cuando ese tiempo llegue, decía la profecía que una era dorada va a llegar a la humanidad. Entonces imagínate, entonces en ese sueño todas estas cosas se venían tejiendo y yo digo, ahí está la clave. Claro, Pero si solo uso la palabra indígena, hay la misma resistencia porque por orgullo, los que ahora reconocemos como indígenas, ellos son muy protectores de esa palabra. Eso no, no, yo soy el indígena, tú no. O sea, el racismo es una enfermedad para mí, una enfermedad psíquica así es. que, que la gente en este continente no eran racistas, pues. Claro, Pero ya, ahora lo son. O sea, los de piel oscura también son racistas con los de piel clara, claro, por ¿no? supuesto. Entonces, esa es la parte donde si solo usaba, decía, mira, trataba de decir a todos, tú eres indígena. Entonces, no, no, yo no soy indígena. Claro. Pero entonces, ¿cómo podemos unificar? Entonces, ahí donde viene este juego de palabras, la conciencia indígena galáctica. Oye, Sónico, pero todo el bienestar que tendríamos como humanidad si asumiéramos esa conciencia indígena galáctica, ¿no? O sea, Imagínate. todo lo malo que destruiríamos y todo lo bueno que construiríamos con eso. Oye, esto está como para 3 horas de plática. La verdad que agradezco mucho el tiempo y
una idea final que nos des, ¿con qué te gustaría, con qué mensaje dejarías a la persona que el día de hoy nos vea? Bueno, primero algo que se me quedó en la mente desde que empezaste, que decías, Sónico, nos tienes que explicar, es esto de qué es la transformación consciente, Intencional. intencional, eso. Bueno, Ajá. para mí, mira, existe una de las leyes del universo, quiere Ujú. decir que todo está en constante cambio, ¿Cierto? ¿no? Son 7 leyes universales y una de ellas es esa. Ajá. Sí, mira, para mí, te voy a decir estas 4 que para mí han guiado mi vida. Ok. La primera es que tú existes y porque existes, siempre has existido y siempre existirás. La energía, por supuesto. No hay otra manera, ¿no? Tú como conciencia, tú. Así es, exactamente. La segunda es tú eres parte del todo. Cierto. No hay manera de que tú estés afuera del todo. O separada del todo, sí, Exacto, no por existe. supuesto. El todo quiere decir que tú eres parte de eso. Entonces no puedes ser tan arrogante decir, no, pues es que yo no puedo ser parte del todo. Ya. Y fíjate que científicamente ya tiene un nombre, se le llama campo unificado. Ese es el todo. Sí, sí, muy bien. Eh, la tercera es todo lo que das regresa a ti. Es como, es el Laini, ¿no? Es toda vibración que pones en el universo regresa. Así es. Y la Se llama cuarta resonancia. es que todo en el universo está en constante cambio, cambiando, 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 excepto las 3 primeras leyes. Claro, son constantes. Ajá. Entonces, a través de eso, o sea, digamos, la transformación siempre está sucediendo, quiéralo o no. Pero Ok. como tú también decías, hablabas de ese tipo, 3 tipos de personas, ¿no? Hay ese tercer tipo de persona que escoge cambiar, que escoge transformarse, que Ujú, escoge crear su vida. ujú. Y ya para mí eso es caminar el sendero de la sabiduría. Claro. Y Sí. bueno, y para mí, por último, para cerrar mi último pensamiento, ¿no? Y Ujú. con esta oportunidad, primero agradeciendo este espacio a la Escuela Causa y Pacha por abrir este espacio para desarrollar estas ideas y esta oportunidad a mí para poder traer estas ideas también que han nacido y se han desarrollado dentro de mí. Es que desde el corazón, desde el corazón se vive en armonía. Encuentra el centro de tu corazón. Ok. Y eso va a cambiar todo, todo, todo en la vida. Y La está armonía, demostrado. la armonía, mira, yo soy músico, tú me presentabas Ya música. escuché tu música, o sea, me encanta. Cuando te digo, entendí esto de tu nombre, Sonido del Viento, y escucho la canción El lobo le canta a la luna, yo, ¡ah! Es el viento, es el sonido del viento. Qué linda. Ajá, está la música. Pero sí decías, perdón. Sí, como músico, ¿no? La armonía es uno de los elementos de la música, muy importante. La armonía quiere decir que cuando algunos sonidos suenan al mismo tiempo y suena bien, eso es armonía, simple. Exacto. Entonces, aprendamos a armonizar, o sea, nosotros somos vibración, estamos emitiendo vibración todo el tiempo. Entonces, eso es lo que hace el músico, ¿no? El músico busca armonizar. Entonces, yo les invito a todos los que nos están mirando, esa manera de encontrar el camino hacia la armonía es a través del corazón. Sí. Y ese es mi pensamiento para cerrar esta tarde y con agradecimiento, con mucho amor. Ok, muchas gracias. Sónico, fíjate que a mí algo que me ha encantado de la escuela Causa y Pacha es que todo lo recibe igual que el universo, ¿no? Todas las culturas que están buscando esta armonía, tenemos diferente, la ciencia ahorita, la física cuántica, busca un camino, pero todos queremos llegar a eso que acabas de decir, a la armonía conmigo, a la armonía con el resto, y en esa armonía se da todo. Tú te vuelves el creador. ¿De qué? De lo que tú quieras. Y eso, y por eso es que
esta escuela me gusta y agradezco también la oportunidad de estas entrevistas porque nos permite seguir aprendiendo otros caminos, pero que resuenan en consonancia con los códigos, con echar abajo los 4 paradigmas, con hacerte de estos 4 arquetipos del guerrero, el sacerdote. Lo que acabas de decir resuena totalmente con eso que es la escuela. Así que muchas gracias, amigos que nos vieron. Muchas gracias, Sónico, por tu tiempo, por tu maestría y por tu disposición para esta entrevista. Espero que no sea la última vez que nos prestes tu presencia para aprender de ti y que haya unas próximas. Y a los amigos que nos ven, muchas gracias también por su tiempo, por su interés, por su disposición. Hasta la próxima. Que estén muy bien.